tal? El Señor te bendiga en este día. Te saludo, un caluroso saludo desde la iglesia Cielos Abiertos. Hoy quiero compartirte de parte de Dios un mensaje que sé que bendecirá tu vida, sé que reforzará tu fe y traerá paz a tu corazón en muchas áreas de tu vida. Todos tenemos sueños y metas en la vida. Aspiramos a cumplir propósitos de todo tipo, ya sea en nuestra vida diaria, en lo financiero, en lo emocional, en lo espiritual, y todos tenemos algo que nos impulsa a seguir soñando y cumplir ese sueño por años. Y durante ese tiempo, ese periodo de tiempo donde nos esforzamos en trabajar, nos vemos estancados muchas veces en desiertos que parecen no tener fin, desiertos que parecen hipotecar nuestro futuro y nos hacen dudar si realmente estamos bajo la gracia del Señor. Nos cuestionamos del por qué no logramos alcanzar nuestros sueños, de por qué Dios nos tiene las situaciones en las que estamos en esta vida. ¿Y por qué? Porque vemos cómo poco a poco el tiempo se nos va pasando. Pasa un día, pasa una semana, pasa un mes, pasa un año, pasa una década y seguimos en la misma circunstancia o situación. Y por más que oramos y ayunamos, no logramos ver lo que se encuentra al final del camino. No logramos cruzar el Jordán hacia la tierra prometida o creemos que Dios simplemente no está escuchando. Y puedo entender que eso genere frustración en nuestras vidas, porque quizá llevas años sufriendo o batallando o peleando con alguna enfermedad sin recibir tu sanidad, o le has dedicado casi toda tu vida a una empresa la cual no has recibido ninguna promoción o ni siquiera te da ningún tipo de reconocimiento, o quizá tengas problemas familiares con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, y ves que tu familia se desmorona poco a poco y no encuentras la salida, o simplemente las puertas no se han abierto a tu favor y comienzas a tener crisis existenciales donde ya ni sabes qué hacer y hasta maldices tu situación en la que estás porque crees que no es justo y tu esfuerzo parece ser en vano y desapercibido por Dios. Pero a pesar de todo lo que estás atravesando, quiero darte esta palabra del Señor para ti, una palabra rema que ha sido para mí motor en mi caminar con el Señor y en mi vida profesional, y sé que también podría ser tu palabra rema en este día. Quiero compartirte que esta palabra es: tu realidad no es tu situación actual, es decir, la realidad que estás viviendo es simplemente el proceso que te llevará a donde Dios te ha llamado, donde cosecharás todo lo que has sembrado en tu vida, donde nada de lo que has pasado será en vano y donde Dios te dará la victoria y tendrás éxito y mucho más. Y para demostrártelo quiero llevarte a la palabra de Dios que se encuentra en Génesis capítulo 29 en adelante, donde la Biblia narra la historia de Jacob, cómo se enamora de Raquel, quien era una muchacha hermosa que cautivó a Jacob desde el primer momento que la vio, y quien ha de haber dicho por ahí, como ahí dicen, es tal y como me la había recetado el doctor. Y después de su primer encuentro con Raquel, y haber habido algo de química entre ellos, fue con su padre Labán para pedirle que fuera su esposa, lo cual él aceptó con la condición de que él trabajara 7 años para él, y Jacob estaba tan enamorado de Raquel que ese tiempo se le pasó en un abrir y cerrar de ojos. Se esforzaba cada día pensando en aquel día donde por fin tendría y vivieron felices para siempre. Y esta historia es digna de una telenovela de Televisa porque tiene de todo. En cuanto lo leas te vas a dar cuenta. Hay engaños, mentiras, decepciones, e incluso me imagino que ganas de querer matar al suegro le sobraban. Y es que Raquel tenía una hermana que se llamaba Lea, lo cual era totalmente lo opuesto a Raquel. Es decir, no era muy agradable ante los ojos de los hombres. Yo creo que era una de esas muchachas que tenía pocas posibilidades, no tenía la dicha ni el lujo de darse de poder escoger un buen candidato para novio, que fuera guapo y atractivo, debido a que su apariencia pues no le favorecía. Estaba, digamos, destinada a ser soltera de por vida, pero Lea no tenía la menor idea del propósito que Dios tenía para ella, ni se imaginaba lo grande que sería su nombre. Entonces, al final de los 7 años de trabajar para Labán, se llegó el momento de desposar a Raquel, el cual Labán estaba feliz con el trabajo que había realizado Jacob por los 7 años e hizo una fiesta para los dos, invitó a todo el pueblo de ahí, hubo música y todo lo que haya en una boda.
Y el momento más esperado de Jacob por fin había llegado, después de haber esperado tantos años y de pilón una boda que quizá no quería porque ya estaba desesperado por estar con su amada esposa. Su sueño se estaba cumpliendo. Esos momentos donde todo te va bien en la vida y das gracias a Dios y quieres dar tu testimonio en los domingos y compartir lo mucho que Dios ha hecho por ti y te has esforzado, eran suficientes para que Jacob diera ese testimonio porque su final feliz por fin había llegado. Pero como la tradición era de que las novias en aquel entonces tenían que usar un velo para que no se les vieran los rostros, al momento de él pasar su noche de bodas, no supo con quién se había acostado hasta la mañana siguiente. Y en este episodio yo me imagino la escena un poco, debió haber sido algo cómico para nosotros que lo leemos ahora, pero algo traumante para Jacob, porque Jacob tal vez despertó y quería darle los buenos días a su amada esposa, a su hermosura novia, que ya había dormido con ella, pero al momento de acercarse a darle su besito, yo creo que al momento de verla debió haber pegado un grito que hasta se ha de haber caído de la cama. Y es que al momento de darse cuenta de quién era la persona, fue prácticamente un trauma, porque la que estaba ahí no era la chica de sus sueños, no era de la chica que se enamoró, no era la chica por la que había trabajado y esperado por 7 años, no era prácticamente el sueño de su vida, sino que era Lea, la hermana fea de Raquel, y enojado, fue corriendo hacia su suegro Labán, me imagino que con sus pijamas de Winnie Pooh, para exigirle y reclamarle del por qué había sucedido esto. A lo que Labán le explicó que era la ley de ellos, que primeramente tenía que casarse con la hija mayor antes de que se casara con la hija menor. Y yo me imagino que Jacob quería agarrar del cuello a Labán y decirle, ¿qué ley ni qué 8 cuartos? Me has mentido, porque Labán nunca le mencionó las letras chiquitas del contrato. Sin embargo, pues Labán le pidió que trabajara otros 7 años más a cambio de, ahora sí, darle el matrimonio a Raquel. Y aunque Jacob la amaba, su amor por Raquel era grande, tal vez su motivación ya no era la misma, porque quizá al momento de enamorarse de ella ya tenía tal vez 20 años, después de esperar 7 años ya tenía 27 años, y volver a tener que pasar otros 7 años, quizá ya tendría 34 o más años, lo cual ya no sería tal vez muy atractiva en ese entonces, pero igual era su amor de su vida y aceptó. Entonces, después de eso, Jacob por fin cumplió su sueño de estar con su amada esposa Raquel. Pero mi enfoque aquí de este mensaje y de esta historia no es en el sueño cumplido de Jacob, después de haber pasado esos 14 años de desierto, sino en la realidad que tuvo que vivir en ese proceso para poder ver cumplido ese sueño. Y es que esa realidad que tuvo que vivir se llamaba Lea. Lea era ya su esposa oficialmente y era una realidad que él nunca pidió ser parte de, ni siquiera tenía en mente a esta Lea, ni siquiera ¿cómo se diría?, le hacía caso, no sabía que existía, pero ya Dios tenía un plan preparado para él. Esta nueva realidad obviamente le trajo problemas maritales con Lea, le trajo problemas también con su suegro, después de un conflicto así, quien no tendría problemas, y quizá también tenía conflictos con Dios, ¿no? Oye, Dios, yo estuve orando y trabajando y esforzándome para que al final me diera esto, porque ni siquiera ni la amaba, ni siquiera los sueños de la pobre Lea. Pero Jacob ignoraba por completo que el verdadero propósito de Dios se manifestaría a través de Lea, que esa realidad que vivió Jacob con la hermana de Raquel sería parte de un plan mucho más grande que las aspiraciones y sueños de Jacob, ya que por medio de ella, de Lea, nacieron 6 de las 12 tribus de Israel. Por medio de Lea vendría también el famoso compositor de los salmos que conocemos, de aquel jovencito que derrotó a un Goliat, el rey David, y sobre todo, de Lea vendría nada más y nada menos que el rey de reyes, el Señor Jesús, en un pueblo donde nació pequeño. El sueño de Jacob era casarse con Raquel y se cumplió. Sin embargo, el propósito de Dios fue mucho más lejos de lo que tenía pensado Jacob.
Y eso es lo que quiero compartirte, mi hermano, que si tu situación actual, en realidad, tu situación del presente, ese problema por el que estás atravesando no es tu destino final, es solo un proceso el cual te está preparando para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar y te dará las herramientas que necesitas y que te llevarán para el propósito que realmente Dios tiene para ti. No subestimes ni menosprecies tu situación, no rechaces a tu Lea, ni maldigas tu situación, sigue orando, sigue ayunando, sigue perseverando, sigue creciendo y preparándote lo más que puedas, porque el plan de Dios va mucho más lejos que tus sueños. Su plan trasciende a través de las generaciones y tú podrías ser ese vaso, ese instrumento que Dios podría utilizar para su gloria. Moisés pasó 40 años en el desierto. Él creció en un palacio donde lo tenía prácticamente todo. No tenía que hacer nada porque tenía sirvientes para cada una de sus necesidades. Pero el Señor lo sacó de Egipto y desde el momento en que Él lo saca de Egipto, Moisés entra en el propósito de Dios. Lo sacó de su zona de confort y no fue nada fácil para él porque Dios lo sacó de un lugar donde todo le iba bien. Era una persona con educación que tenía la capacidad de gobernar toda una nación y lo llevó a un desierto donde ni siquiera sabía cómo sobrevivir, no sabía qué plantas podía comer o de cuál cactus podría él beber agua. No sabía cómo funcionar en un lugar desconocido. Tuvo que volver a convertirse en un estudiante y aprender cosas nuevas. Tuvo que casarse con su Lea por 40 años. Pero Moisés jamás imaginó que después de esos 40 años, él se pararía frente al gran faraón y ridiculizaría a sus hechiceros y sus trucos de magia baratos, traería plagas a Egipto y finalmente sería el libertador de Dios. Y todo eso no lo hubiera conseguido si no hubiese sido pasado por el proceso que Dios lo llevó. Y es que en la escuela de Dios es muy difícil ver graduados. Los estándares de Dios son tan altos que parecen prácticamente imposibles, inalcanzables, incluso para los veteranos ya del Evangelio. Pero cuando tú permaneces fiel a su palabra y no quitas tu mirada de Él, Dios cumplirá su promesa y verás su gloria. Entonces yo te invito a que no te rindas ni desmayes, que el Señor tiene el control de todo y su palabra siempre se cumple. Así que mi estimado hermano, quiero motivarte a que entiendas algo sobre esta Lea. Lea en el éxito de Jacob representaba como el 50% de su éxito que tendría. Y ese 50% representaría en tu caso la situación en la que estás, la realidad en la que estás viviendo. No es más que un lubricante que te llevará a cumplir el propósito de Dios en su vida. Así que quiero hacer una oración contigo, si me permites, para que Dios te dé ese consuelo y te dé esa paz y tranquilidad de que Él tiene el control de tu situación, Él tiene el control de tus hijos, de tu trabajo, de tus finanzas, de tu ministerio, de tu profesión. Él ponlo en las manos del Señor y verás cómo Dios te va a llevar a lo alto. Ahí donde estás, te invito a que inclines tu rostro conmigo, cierres tus ojos. Si vas escuchando esto en tu automóvil, puedes quizá detenerte a un lado por un momento para que hagas esta oración conmigo. Señor, gracias te damos, Padre, por este día tan especial que nos has hablado, Señor. Nos has dado una palabra rema, Señor. Nos has dicho, Señor, que el proceso en el que estamos, Señor, no es nuestro destino final, Señor, sino que es un proceso donde tú estás trabajando. No sé cuál es el área donde mi hermano o mi hermana esté pasando, la situación en la que esté pasando, la circunstancia, los problemas que tendrán en su familia, en su persona, en su trabajo, Señor. Pero yo creo en ti, Señor, y sé que esta palabra, Padre, será ese motor, Señor, que los impulsará a permanecer fiel en tu palabra, a permanecer fiel, Señor, en sus caminos, a ser disciplinados, Señor, en sus vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que derrames esa unción, esa paz sobre sus vidas, sobre sus corazones, Señor, para que ellos puedan sentir que tú tienes el control. Gracias te doy, Señor, por este día. Bendice a mis hermanos, a mis amigos y hermanas que también nos están sintonizando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, el Señor te bendiga. Te esperamos ver los domingos en la iglesia Cielos Abiertos. Los servicios son a las 11 de la mañana y esperamos verte. Que tengas buen día.